Hola, este video es sobre la parte de la clase que les dije que no alcanzamos a ver, y es sobre cómo se selecciona una muestra. Ya en la clase del martes pasado les expliqué los distintos tipos de muestreo, ¿verdad? Pero cada uno de esos muestreos se selecciona de una manera en particular. Entonces hoy vamos a pasar por los muestreos que son solo los probabilísticos, ya no los no probabilísticos, y ver de qué manera se selecciona una muestra. Entonces, ¿cómo calculo el tamaño de una muestra? Primero tengo que tener dos criterios, ¿ya? Los recursos que tengo disponibles para fijar el máximo de la muestra. Ya se los había comentado que a pesar de que yo pueda tener la mayor disposición, las ganas, toda la energía para hacer una investigación con miles de personas, ya miles de datos, hacer miles de encuestas, muchas veces eso no es posible, ya porque los recursos son limitados, porque hay eh, problemas, especialmente en la décima región, en el sur hay problemas de accesibilidad geográfica, ¿cierto? Hay distintos factores externos que pueden eh, limitar la cantidad de personas que yo puedo tener en una muestra, ¿ya? De las que yo puedo recolectar información. Entonces, el primer criterio es los recursos que tengo disponibles, y eso me entrega el máximo de la muestra, la máxima cantidad de personas que yo voy a poder incorporar. Y lo otro, cuáles son los requerimientos del protocolo de investigación, o sea, de mi investigación, para fijar el mínimo de la muestra. Si voy a hacer un análisis de un caso clínico, por ejemplo, ahí no tengo que, solo es una persona, ¿verdad? Pero si voy a hacer una investigación donde necesito recolectar datos de muchas personas, tengo que tener un mínimo, ¿ya? Porque para que sean válidos y que yo pueda, esos datos pueda decir que son representativos de una población, ya que la muestra representa una población más grande, tengo que tener un mínimo de personas. Antes de seguir, hay un concepto que es importante, que es error de muestreo, ya para que lo tengan en consideración. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque mientras más grande yo tengo una muestra, menores son las probabilidades de que haya un error en cuanto a si esa muestra es representativa o no. O sea, por ejemplo, yo puedo elegir si tengo 1000 casos, mi población es de 1000, y yo hago una muestra de 10, seguramente esa muestra no es válida, va a tener un error de muestreo muy grande. ¿Ya? Yo necesito que sea más representativa, porque 10 de 1000 es muy poco. Entonces, y también empecemos a pensar, ¿cómo calculo la cantidad mínima de casos? ¿Ya? Si yo quiero cruzar variables, por ejemplo, si quiero cruzar género con edad, tengo que tener 20 o 30 casos mínimo por subcategoría. Por ejemplo, en género, género hombre y mujer, tengo que tener 40 a 60 casos para poder después esa variable cruzarla con otra. Ya si la otra variable también tiene más casos, le tengo que ir incorporando más, ya porque si no los resultados no van a tener sentido al momento. O sea, no sé si no van a tener sentido, pero solo van a poder ser analizados y entendidos dentro de la muestra. No puedo decir que se relacionan con la población. Ya no puedo decir que los resultados que estoy obteniendo corresponden y son representativos de la población. Entonces, ¿cuál es algo importante también a considerar en la cantidad mínima de casos? Ya, a mayor variabilidad, la muestra debe ser mayor. Mientras más homogénea, se necesitan menos casos. Por ejemplo, si yo estoy analizando un rango de edad, mientras más pequeño sea el rango de edad, eso también va a influir en la cantidad de casos que tengo que incluir, ya para que sea representativo. Sigamos. Recordemos un poco los tipos de muestreo. Está el probabilístico y el no probabilístico. Como les decía, ahora solo vamos a hablar sobre el probabilístico. Perdón, especialmente sobre el muestreo aleatorio simple y sus tres clasificaciones: sistemático, estratificado y por conglomerado. Empecemos entonces. Ya, primero, el muestreo probabilístico, acordémonos, ya, que es aleatorio, que todas las unidades, o sea, todos los casos tienen la misma, no, perdón, no todos los casos, todas las personas
de mi población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas como parte de la muestra, ¿ya? Eso significa que es probabilístico. Ahora, el primero, al muestreo aleatorio simple. O sea, cada unidad tiene la misma probabilidad de ser seleccionada como parte de la muestra. Es la misma definición que es probabilístico, ¿cierto? ¿Qué problema podríamos ver con este? Por ejemplo, que es difícil de usar en poblaciones grandes, porque yo necesito conocer todos los datos de cada una de las personas para poder, de cada uno de los casos que quiero recolectar, personas generalmente, para poder, perdón, después hacer la selección. Entonces, ¿cómo yo hago un muestreo aleatorio simple? Primero tengo que identificar y definir una población, ¿cierto? Que esa es la población de estudio que yo ya tenía definida desde mi problema de investigación. Tengo que establecer un marco muestral. ¿Qué es un marco muestral? Es la lista real de las unidades o elementos de una población. ¿Qué significa eso? Yo tengo que tener una lista con todos los casos de la población. Si son 10.000, yo tengo que tener los 10.000, ¿ya? Después, determino el número de casos que va a tener la muestra. Ok, ¿cómo se calcula el número de casos? Ya lo vimos que el mínimo depende de la cantidad de categorías que tiene la variable, ¿ya? Y también al final les voy a enseñar una fórmula para calcular la cantidad de casos. Después, anoto, después a cada uno de los casos, como les decía, del 1 al 10.000, tengo que ponerle un número. Ya esos casos con los que cuento con toda la información para poder acercarme a cualquiera de las personas que salieron seleccionadas. Después anoto los números en papeles o los pongo en random.org. Yo les voy a enseñar, después de que pasemos esta parte, les voy a enseñar cómo hacer una muestra aleatoria en Excel, ¿ya? Después se extraen los números y finalmente se controla el tamaño de, bueno, y ahí me da la cantidad de números. Ya, por ejemplo, si tengo 10.000 personas, voy a tener una muestra de 1.000, por dar un ejemplo, 10% ya, voy a tener una muestra de 1.000. Entonces tengo que elegir 1.000 casos. Y después yo tengo que ir a hacer seguimiento de estos casos porque hay personas que se pueden bajar, por ejemplo, que no van a querer contestar. Entonces también tengo que tener un plan. ¿Qué pasa si de las 1.000 personas solo me contestan 100? No, es extraño que pase así, pero nadie sabe. ¿Ya? Entonces tengo que ir a hacer un seguimiento de los casos y tal vez ir a los casos que no pude, no sé, acceder por una u otra razón, ir cambiándolos por otros, pero siempre de manera aleatoria. Ya después, ese es el muestreo aleatorio simple, que es el que más se utiliza, que es el más sencillo de utilizar porque necesito requisitos tener toda la información de toda la población y para poder, a cada uno de esos casos le pongo un número y de ahí calculo aleatoriamente una cantidad y esa va a ser mi muestra. Después, el otro muestreo es el sistemático, ¿ya? Este muestreo es similar al aleatorio simple, pero cambian un poco las etapas, ¿ya? Primero, determino el número de casos que va a componer mi muestra, ¿cierto? Lo mismo, confirmo la cantidad de elementos que tiene la población, la cantidad de personas, ¿cierto? Y los enumero. Después, ¿qué tengo que hacer? Calculo un número que se llama el número de selección sistemática, esto sí se los había comentado en clase, que es el intervalo numérico que voy a usar para seleccionar la muestra. ¿Cómo calculo este número? Si mi muestra, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Si mi muestra es 100, ¿cierto? calculo la población por la muestra. Si mi muestra es 100 y yo necesito recolectar de esos 100 una muestra de 20 casos, perdón, ahí me da el número 5, ¿cierto? Después, defino la unidad muestral con lo que va a comenzar la selección, eligiendo entre las primeras 5, también se los había explicado. Ya, continuando con el ejemplo anterior, ya, entre los primeros 5, porque en este caso es 5, ya, si fuera 1.000 y 200, 1.000 y 20 sería 50, entonces elegiría entre los primeros 50, ¿cierto? Y selecciono aleatoriamente el primer número en el que voy a empezar, ¿ya? Y después empiezo a armar la muestra. ¿Cómo la armo? Ya, en el ejemplo, siguiendo con el ejemplo, que entre los primeros 5, si selecciono el número 3, ese va a ser el primer caso de la muestra. Y en los siguientes casos se le suma el número de selección sistemática, el 5, ¿cierto? Entonces, los siguientes casos van a ser 8, 13, 18, etcétera, hasta que componga la cantidad de casos que necesito, que para este ejemplo son 20. Entonces, seguimos. Después, el muestreo estratificado. Este era un muestreo que la población se subdivide en estratos o subgrupos porque existe una variabilidad de la variable de estudio asociada a los estratos. Eso es lo que yo les mencionaba, que
se toma en cuenta la distribución que tiene la variable de estudio en el universo, porque es más representativa. Si yo considero que es importante que la diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? O que hay muchas diferencias porque hay muchas mujeres que tienen una enfermedad y no son tanto los hombres, pero si yo selecciono la muestra de manera aleatoria, hay probabilidades, ¿cierto?, de que me salga, todos tienen la misma probabilidad de salir. Entonces puede que tenga más hombres que mujeres, siendo que la mayoría de las personas que tienen la enfermedad que estoy estudiando son mujeres. Entonces, el muestreo estratificado proporcional, que es el que vamos a calcular, se toman el porcentaje de cada estrato, o sea, en este caso, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿cierto?, considerando el número de unidades que tienes, mientras que en el muestreo estratificado no proporcional no se considera esa diferencia. En este caso, vamos a hablar sobre el muestreo estratificado proporcional. Entonces, lo mismo paso, defino la población de estudio, ¿cierto? Ya tengo todos los datos de todas las personas que podrían ser parte de mi muestra. Después determino los estratos o subgrupos de acuerdo a la variable de estudio. Por ejemplo, lo que les decía, género, fuma o no fuma, por edad, etc. Entonces después verifico cuántos casos hay en cada estrato, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, por ejemplo, les pongo un número. Después calculo el porcentaje que va a componer la muestra. En este caso, para el ejemplo de acá, el 20% del total. Entonces calculo proporcionalmente el número de unidades a seleccionar de cada estrato según el porcentaje determinado. De una muestra de 100, se eligen 20 por el 20%, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer un poco más de énfasis en el 20%. Ya en este caso, supongamos que el 20% de la muestra tienen que ser hombres, ¿ya? Entonces después, cuando voy a elegir a las personas, ¿cierto? Del total de la muestra, 20 tienen que ser hombres, porque mi muestra es de 100, ¿ya? 20 tienen que ser hombres sí o sí. Y después voy estrato por estrato, seleccionando los casos hasta tengo una cantidad definida de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, por género, ya 20% hombres, 80% mujeres, y ahí voy eligiendo mis casos. En este caso, si la muestra es de 100, serían 20 hombres y 80 mujeres. Este es un muestreo estratificado. Ahora, el último muestreo es el muestreo en múltiples etapas o por conglomerados. ¿Ya? Este muestreo se utiliza cuando no se cuenta con el detalle de la población diana, ya que es la población en el universo, la población total, y la población de estudio, necesarias para calcular una muestra de manera aleatoria. Aquí, ¿qué pasa? Es difícil tener toda la información de toda la población que yo voy a estudiar, ¿ya? Es difícil. Entonces, esta es una manera de intentar acercarse a eso sin tener toda la información. Entonces, aquí yo no elijo casos a las personas, persona por persona, sino que elijo subgrupos o conglomerados que ya existen en la vida real. Por ejemplo, voy a buscar casos en una escuela, en un consultorio, por cuadra, ¿cierto? Aquí yo no conozco cómo se distribuye la variable de estudio, yo no sé dónde está. Entonces, bueno, eso también obviamente tiene como desventaja que las inferencias, los resultados, los resultados que puedo tener no van a ser tan confiables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula este tipo de muestras? Primero, defino los subgrupos o conglomerados. Por ejemplo, voy a buscar información en todos los liceos públicos de la comuna de Puerto Montt. Entonces, selecciono después los subconjuntos a estudiar. Ya saco una muestra, porque son muchos, ¿cierto? Todos los liceos y escuelas son como 30, quizás no puedo llegar a todos. Entonces voy a elegir 10 de esos. Ya, saco una muestra de eso. Después hago una lista, bueno, y aquí la muestra obviamente también la hago aleatoria, ¿cierto? De los 70 que voy a elegir, cuáles van a ser? Los elijo de forma aleatoria. Después hago una lista de los casos que componen ya los conglomerados que tengo. Entonces voy a cada uno de esos y saco toda la información, ¿ya? Ahí puedo ya bien recolectar toda la información que a mí me interesa. ¿Cuántos de los casos que fui sacando cumplen con las características, los criterios de inclusión para que sean parte de mi investigación? Ya ahí saqué la población. Y después de esa población, ya de los 10 colegios que elegí, liceos que elegí, calculo la muestra de manera aleatoria. Ya, entonces es un paso más complejo, pero si yo no tengo la información respecto de todos los casos que puedo utilizar, que son la población, me sirve, ¿cierto? Después. Ya, entonces esto es lo que yo quería decirles. ¿Cómo se calcula una muestra probabilística? Que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Es con esta fórmula. N significa el tamaño de la muestra poblacional a obtener, ya N minúscula. ¿Qué más tengo acá? N mayúscula es el tamaño de la población total.
delta representa la desviación estándar desviación estándar de una población. Cuando no se tiene la información de este dato, se usa 0,5, ¿cierto? Ese es el que generalmente se usa. Z, que sale aquí, está cuadrado, ¿cierto? Es el valor obtenido mediante los niveles de confianza. Su valor es una constante porque por lo general se tiene dos valores dependiendo del grado de confianza que se desee, siendo 99% el valor más alto, 2,58, y 95%, 1,96. El valor mínimo aceptado para considerar una investigación como confiable. Cada vez que se hace una investigación tiene que tener un nivel de confianza. Lo mínimo es 95% de confianza y lo máximo 99% de confianza. Y eso se reemplaza por uno de esos números, la Z. Y la E representa el límite aceptable de error muestral. Es lo que yo les decía. ¿Ya? No se puede aceptar una muestra que tenga un error muy grande porque no sería representativo los resultados. Generalmente este error es del 1%, ¿cierto? 0,01 o no, de 1% al 9%, 0,09. Y si yo, generalmente se utiliza 0,5, que es el valor estándar usado en investigaciones. Ya, por ejemplo, si yo aquí uso, en la Z la pongo 95% y 5% de error, ¿cierto? Ahí tendría mis datos. De aquí yo reemplazo en la ecuación y me da un porcentaje. Ya, eso para ver cómo se calcula la muestra probabilística. Ahora, les voy a mostrar, vamos a compartir otra pantalla y les voy a mostrar cómo calcular una muestra probabilística, una muestra aleatoria en Excel, ¿ya? Son 5 pasos. Aquí, en teoría, yo ya tengo todas mis muestras, ¿ya? Yo ya tengo mis datos, entonces aquí lo que yo voy a hacer es que a cada uno de mis datos yo le voy a poner un número, ¿ya? Aquí vamos a hacer una muestra, para que no esté tanto rato, pero primero tengo que ponerle números del 1, pongámosle que 200, ¿ya? A ver, 100, 200, ya. Del 1 al 200. Esa es la primera fila, fila A. Después de la fila B, tengo que usar un número aleatorio. ¿Cómo se usa? Esta es una función, ¿ya? Yo tengo este programa en inglés, entonces a mí me dice random, ¿ya? Y yo le aprieto enter y me sale un número aleatorio. ¿Cómo se hace? En español tienen que ponerle aleatorio. Y así. Y ahí aquí claro, me dio un error, pero si ustedes ponen esa función aquí al ladito del número, les va a dar lo mismo que me dio a mí acá, que me dio un número aleatorio. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Ay, perdón. Voy aquí al cuadradito pequeño y hago lo mismo. Para abajo, para que se copie la función hasta abajo, ¿cierto? Ya, entonces voy bajando, 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 bajando. Ya, llegué hasta el 200. Entonces me dio puro número aleatorio, ¿cierto? Ya. Llegué hasta el final. Entonces ahora selecciono las dos columnas. Primero selecciono la columna B, eso es importante, para que funcione bien. Vamos a la columna B. Ya, columna B y columna A. Después, ¿qué hago? Vamos al principio. Voy donde aquí dice en activar el orden de mayor, de menor a mayor. Ya, aquí es ascendente, el orden ascendente. ¿Ya? Y si se fijan aquí me dio por un número aleatorio. Entonces, en este caso yo quería elegir 20, ya 20 casos. Entonces tengo del 1 al 20. Ya son 200, ya pongámosle más, pongámosle que quería 50 casos, del 1 al 50. Y ahí me dio 50 números aleatorios. Entonces, todos estos casos que son acá, 153, 122, 165, 110, estos son los casos que seleccioné de manera aleatoria y esos son los casos que voy a utilizar
como muestra para hacer mi investigación. Eso, espero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda, me preguntan en clases.